Hay algo que se repite tanto que termina convirtiéndose en verdad sin ser cuestionado. Una frase instalada, repetida millones de veces, hasta que nadie se detiene a pensarla. Jesucristo fue judío. Y el problema no es que se diga, el problema es que se acepta automáticamente, como si fuera incuestionable, como si fuera un dato cerrado, cuando en realidad es una construcción. Porque cuando uno empieza a analizar de verdad, lo primero que se cae es la confusión básica entre religión y origen. Se toma una identidad religiosa y se la transforma en identidad absoluta. Y eso, históricamente, no resiste análisis. Jesús era Galileo, y Galilea no era lo mismo que Judea, no era lo mismo que el centro religioso, no era lo mismo que Jerusalén. De hecho, Galilea era considerada una región donde también vivían griegos y romanos, bajo dominio romano. Esto no es menor. Y no lo digo yo, lo dice la historia. Porque cuando se habla de identidad, de origen, no alcanza con repetir etiquetas, hay que entender el contexto. Entonces, cuando alguien afirma, sin más que Cristo pertenecía a ese núcleo, lo que está haciendo es simplificar algo que históricamente es mucho más complejo. Y acá aparece otro punto clave, el conflicto. Porque Jesús no aparece como alguien alineado con la estructura religiosa dominante de su tiempo. Aparece confrontándola, cuestionándola, exponiéndola. Y eso está en los textos. No es interpretación, es literal. Sepulcros blanqueados, guías ciegos, hipócritas, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación? Devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Coláis el mosquito y tragáis el camello. Por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía, iniquidad. Limpian lo de afuera del vaso, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Y sigue, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Dejan el mandamiento de Dios y se aferran a tradiciones humanas. Invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones. Cargan a los hombres con cargas pesadas, y ustedes no las tocan ni con un dedo. Cierran el reino delante de los hombres. Todo lo que hacen es para ser vistos por dedo. Los hombres aman los primeros lugares y los saludos en las plazas. Y hay una más directa todavía. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Eso no es una crítica leve, eso es ruptura total. Y hay algo más. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto. Porque lo que está en juego no es solo lo que se dice, sino lo que se revela. Y a eso se suma lo material. Porque cuando entra al templo y vuelca las mesas de los cambistas, no está haciendo un gesto simbólico vacío, está interrumpiendo un sistema, está señalando un funcionamiento, está diciendo esto que debería ser sagrado está corrompido. Han convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Y además lo deja claro sin margen de interpretación. No pueden servir a Dios y al dinero. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Entonces, cuando uno junta todo esto, deja de ver un personaje suave y empieza a ver a alguien que confronta directamente. Autoridad, legitimidad y funcionamiento interno al mismo tiempo. Y ahí es donde la situación escala, porque cuando tocas lo espiritual, incomodás, pero cuando tocas el dinero, exponés. Y cuando exponés, se activa la reacción. Entonces el conflicto deja de ser discursivo, se vuelve judicial, se lo detiene, se lo lleva ante el Consejo, el Sanedrín, y acá es donde casi nadie se detiene, porque no fue un juicio limpio. Fue de noche, se buscaron testigos y los testimonios no coincidían. Se intentó sostener una acusación que ya estaba decidida antes de empezar. Entonces aparece la pregunta directa, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y la respuesta, tú lo has dicho. Y en ese momento se rasgan las vestiduras. Condena, no hay debate. Ya está. Pero hay un problema. Ese tribunal no podía ejecutar. No tenía autoridad para aplicar la pena de muerte bajo dominio romano. Entonces hacen algo clave. Cambian la acusación. Lo que era religioso se transforma en político. Ya no es blasfemia. Ahora es otra cosa. Ahora es alguien que se presenta como rey. Entonces el caso pasa a Roma y entra la figura de Poncio Pilato. Y Roma no ejecuta por religión. Y ahí aparece el título Rey de los Judíos. Ese es el motivo real de ejecución para Roma.
no lo que dijo en lo espiritual, sino lo que representaba en lo político. Pilato no encuentra culpa clara, pero tampoco quiere conflicto. Entonces se lava las manos, se desentiende y deja que el proceso siga. Y el proceso sigue. Pero antes aparece otro elemento clave, el dinero otra vez. Judas, 30 monedas de plata, traición, venta. Entonces todo se conecta. Primero el conflicto se desarrolla en el ámbito religioso. Se formula una acusación, se realiza un juicio, se define una condena. Después ese caso se traslada al plano político, porque ese tribunal no tenía autoridad para ejecutar. Recién en ese punto interviene el poder romano. La crucifixión no es una decisión religiosa, es una ejecución romana. Entonces cuando uno ve todo el cuadro, deja de ver una historia simple y empieza a ver una secuencia ordenada. Un conflicto que se origina en un ámbito, se transforma en otro y finalmente se ejecuta en otro distinto. Y ahí es donde todo cierra, porque no fue una discusión, fue un proceso. Y hay otra frase que rompe completamente la imagen que muchos quieren instalar. No vine a traer paz, sino espada, porque lo que estaba pasando no era armonía, era choque, era ruptura, era confrontación directa. Y hay otra cosa que se repite sin pensar, el famoso judeocristianismo. Se lo dice como si fuera algo natural, como si fuera una continuidad lógica. Pero cuando mirás lo que pasó realmente, lo que hay no es continuidad, es conflicto, es enfrentamiento, es ruptura. Entonces, la pregunta es simple: ¿cómo puede hablarse de una unión cuando el propio núcleo de la historia muestra lo contrario? Porque no estamos hablando de interpretaciones modernas, estamos hablando de un choque directo, de alguien que expone y de un sistema amoral que reacciona. Y sin embargo, hoy se instala una idea distinta, se mezcla todo, se suaviza y se presenta como si siempre hubiera sido así. Y ahí es donde está el problema, no en la palabra, sino en lo que oculta. Porque cuando convertís un conflicto en una supuesta unidad, dejás de entender lo que realmente pasó. Y cuando dejás de entender eso, todo lo demás también se distorsiona. Y hay algo más que casi nadie hace: leer. Muchos escuchan las frases de Cristo y piensan que eran exageradas, que eran simbólicas, que eran solo palabras duras sin contexto. Pero hay textos que forman parte central de ese mismo mundo religioso que prácticamente nadie mira. El Talmud no es un libro menor. Es una obra enorme, de miles de páginas, y es la columna vertebral del judaísmo rabínico. Ahí hay leyes y códigos de comportamiento. Y lo más simple que podés hacer es leerlo. No creerme a mí, no creerle a nadie. Leerlo. Porque muchas cosas que hoy parecen exageradas, cuando las ves en contexto, dejan de parecerlo. Y lo más incómodo de todo es que incluso en ese momento hay una frase que rompe todo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso cambia todo, que muestra algo más profundo, no solo lo que pasó, sino el nivel de ceguera con el que pasó. Y lo más interesante es que esto no quedó en el pasado, porque incluso hoy las figuras, los símbolos, los nombres siguen siendo usados. Hace poco, en un contexto de guerra, el psicópata satánico criminal de guerra de Netanyahu dijo algo que para cualquier cristiano serio tiene que ser intolerable. Citando a Will Durant, afirmó que la historia demuestra que Jesucristo no tiene ventaja sobre el criminal de Genghis Khan, porque si sos lo bastante fuerte, despiadado y poderoso, el mal vencerá al bien, la agresión vencerá a la moderación. Después salió a aclarar que no quiso ofender a Cristo, pero el problema no desaparece con una aclaración. El problema es que la frase fue dicha, y fue dicha en serio. Fue usada para justificar una lógica de fuerza donde la moral queda sometida al poder. Y ahí es donde se ve una blasfemia imperdonable, porque después de todo lo que se dijo, hay algo que queda claro. No es una teoría, no es una interpretación personal, son hechos, porque pone un límite que muchos prefieren no ver, pero que está ahí y siempre estuvo. Podrán intentar relativizarlo, victimizarse, disfrazarlo o someterlo al poder, pero no cambia. El bien no se negocia y tarde o temprano se impone sobre el mal y la verdad os hará libres. Dios con nosotros.